Bueno, hoy viene un tema muy interesante en el curso de Angular, se llama herencia. ¿Herencia qué quiere decir? Vamos a comunicar un componente entre el padre y el hijo. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo en pocas palabras? Pues digamos que este es el padre y este es el famoso hijo. Y por acá viene lo que es una línea y viene una línea de comunicación. Bueno, que esto es se supone que es una flecha, ¿no? Bueno, ahí nos quedó bonito. En este caso vamos a colocarle que este es el padre. Aquí me quedó mal escrito. Este sería el famoso padre y este sería el famoso hijo. Entonces, ¿qué pasa? El padre en este momento es el componente central, el principal que ustedes tienen de proyectos. O sea, sin haber generado más componentes, el que viene de Angular por defecto, ese es el padre. Y el hijo, nosotros lo vamos a llamar user. Entonces acá le voy a colocar user. Y el papá se llama component, que es el principal que tiene. Ahora, ¿cuál es el sentido? El sentido tiene de que este componente padre va a leer un archivo JSON y lo va a consumir. ¿Qué trae el archivo JSON? Un montón de cadenas, que en este caso son 8 usuarios con diferentes tipos de datos por posición, lo va a tener guardado en el JSON. Y el sentido es que el padre vaya al JSON, lo agarre con una palabra reservada que se llama get, que es para obtener, agarre ese JSON con toda la información y se la traiga hacia el famoso hijo. ¿Y el hijo cómo va a ser? El hijo va a recibir esos datos por una palabra o por un que se llama input, que esto es un decorador llamado input, y ese decorador, que simplemente es una funcionalidad extra que se le coloca en un componente, agarre todo el paquete que viene del get, ¿cierto? Y luego ese get que viene por acá con todos los datos, el hijo lo agarre, haga un proceso por dentro y se lo pase a padre la respuesta. Entonces en el hijo, ¿qué va a pasar? En el hijo va a salir una pantalla que va a tener por aquí un botón, va a tener otro botón, va a tener otro botón, y por aquí van a salir nombres. Digamos, un nombre va a ser Johan, otro nombre, digamos, sería Paola, otro nombre, digamos, es Claudia, y que cuando yo llegue y le dé clic en ese botón, digamos que le di clic en Johan, pues se vaya ese ID, se vaya hacia el padre lo interprete y por medio de una palabra reservada que tiene él que se llama filter, me borre a Johan. O sea que, en pocas palabras, ¿qué me va a hacer? Me va a desaparecer a Johan como si no estuviese acá, solo me deja a Paola y a Claudia. Y si le doy clic en el botón de Paola, pues se desaparece Paola y solo me queda Claudia. Y ese es el proceso que nosotros vamos a hacer. Esto se llamaría comunicación entre componentes, basado en el input, que sería de padre a hijo, y de hijo a padre se llamaría output, se llamaría el output. Y este de acá son las palabras reservadas que nosotros tenemos llamados decoradores. Este es un decorador que conecta el padre con el hijo y el hijo con el padre del output. Entonces vamos a empezar el video para que vean cómo se hace el proceso. Bueno, para comenzar entonces a ya realizar la implementación, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que les quiero mostrar es que aquí en esta parte, donde nosotros tenemos el app componente CSS y donde tenemos también lo que es el app componente S y app módulo, esto que yo tengo encerrado en rojo es el papá. Y ahora faltaría crear el hijo. Entonces, ya teniendo el papá, ahora voy a crear el hijo. Vamos a esperar que nos cargue aquí. Ya me cargó. Y le voy a decir que me genere. Necesito que me genere un componente. Y se va a llamar el componente user, que es el hijo. O sea, tenemos el papá y tenemos el hijo. ¿De acuerdo? Ya
tendríamos aquí en este lado lo que es el hijo con sus componentes y tendríamos el papá, que es el principal. Este ejercicio que estoy haciendo lo estoy haciendo sobre el proyecto que venimos trabajando desde el primer video de Angular. Y recuerde que la parte anterior fue de hacer login. Entonces, si quieren ver cómo se hace un login básico, pueden ir a la parte del video anterior y pueden hacer esas partes del video para que miren qué es lo que hicimos en el login, que era consumiendo un JSON. Y aquí también se está consumiendo un JSON. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo nos centramos en el papá. Me interesa hacer papá. Entonces voy a cerrar acá, voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Nuevamente, vámonos a app componente, que es el papá, que sería este archivo. Lo que vamos a hacer acá es consumir un JSON. Para consumir un JSON, pues yo tomé de una página que se llama JSON Placeholder, bueno, de esta dirección que les voy a dejar en la caja de descripción y que también ahorita la van a ver más grande. Yo lo que hice fue tomar los datos que ya vienen en ese JSON. Entonces cada JSON trae posiciones, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la 3, y va a llegar hasta la posición 8 que trae el archivo, y cada una de las posiciones trae un ID, trae un nombre, trae un username y trae un email. Nosotros vamos a utilizar solo estos 4 datos para hacer nuestro ejercicio. Los demás datos no nos interesan, pero sí nos interesa que están guardados en cada posición. Entonces, para empezar, lo que nosotros vamos a hacer sería lo siguiente. Tenemos que hacer un array. Ese array que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer de algo que se llama usuarios. Y le vamos a asignar la forma de hacer un array, que sería esta forma. Después de hacer esa forma del array, ahora vamos a decirle a él que nos construya el famoso constructor, que lo vamos a necesitar para acceder a la URL del JSON que nosotros estamos viendo, que porque necesitamos por la URL ingresar para que él consuma este JSON, o sea, se traiga estos datos. Por eso necesitamos el constructor y vamos a hacer aquí una implementación, y esa implementación va a ser de algo que se llama onInit. Recuerde que aquí nos sale un error porque nos dice, bueno, usted va a implementar algo, pero necesito que esos métodos que están allá en onInit se los coloque acá. Entonces vamos a colocarle algo que se llama ngn onInit y vamos a hacerlo de tipo void. Aquí por dentro es donde vamos a capturar los datos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando el componente empiece, va a cargarme como componente inicial, me va a cargar lo que nosotros tengamos acá, que es el consumo de este JSON que nosotros le vamos a pasar. Antes de esto, para que él pueda consumir, recordemos que en el video de login nosotros necesitamos una propiedad en el servicio. Como aquí no hay servicio, porque este es el padre, aquí inmediatamente lo vamos a hacer. Entonces vamos a colocar que el dato es private, o sea que tiene algo que se llama modificadores de acceso. En este caso va a ser private. Y aquí por dentro le vamos a colocar una variable que se llamaría http, y http cliente. Cuando le coloque el http cliente, si les aparece error, pues es porque ustedes deberían crear esta importación, que él solito me la crea en este caso, pero si no, ustedes la tienen que crear y que sea de Angular Common HTTP. Igualmente, para que esto funcione y les corra y no vayan a tener ningún inconveniente, recuerde que también en el video anterior, nosotros ¿qué hicimos? Le agregamos el HTTP cliente module, que también está en la misma dirección. Y esta importación que nosotros le agregamos en el app module, se la tenemos que agregar acá, donde nosotros tenemos las importaciones, se la agregamos acá. De esa forma no les va a salir ningún problema cuando ya corramos el programa. Si no lo tienen en este archivo, por favor, créanlo. Bueno, digamos que ya lo crearon y ya está igual que mi proyecto. Teniendo ya esta variable que es la que me permite acceder al JSON, ahora lo que voy a hacer sería lo siguiente. Voy a decirle a él que lo que yo quiero es que en la variable HTTP, que se llama cliente, me obtenga. Nosotros manejamos aquí varios. En el video anterior del login manejamos el post, ahora vamos a manejar el get. Get significa obtener los datos. ¿Qué datos me va a obtener? Todo este montón de datos
con sus posiciones, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones, pero cada posición que tiene por dentro, todo el montón de datos que están acá. Entonces lo que le vamos a decir a él es que esos datos se los traiga ¿de dónde? Esos datos se los va a traer de la URL del JSON que nosotros estamos consultando para que él pueda consumir ese servicio. Como ya se supone que él aquí en esto nos va a guardar todos los datos que están aquí adentro, ahora tenemos que meterlos aquí en el array. Entonces le vamos a decir punto y utilizamos suscribir el servicio. En este caso pues vamos a suscribirnos y le vamos a decir que aquí por dentro, en una variable que se llama datos, le vamos a decir que me guarde this.usuarios, que es nuestro array, y le asignemos los datos que nosotros tenemos. Ahora fíjense que aquí me aparece un error. Si nosotros miramos, dice que esos datos vienen de tipo objeto. Como esto es programación orientada a objetos y estamos usando TypeScript, él no entiende qué trae cada posición. O sea, él lo entiende es así. Nos va a decir, bueno, usted me está diciendo que se quiere traer todos estos datos, pero él los trae comprimidos por posición, pero los trae comprimidos. Y yo necesito es decirle que necesito este dato y que necesito este dato. Entonces, para que no tengamos problema y nos desaparezca este error, vamos a decirle a él que los datos que vamos a guardar en el array, vamos a abrir y a cerrar acá paréntesis, me les coloque un tipo de dato que se llama any. Any significa cualquiera en español. Entonces, él va a tomar el objeto, pero va a traer cualquier tipo de datos, sin importar si es numérico, si es string, etc. De esta forma se nos desapareció el error, pero seguimos teniendo un inconveniente. El que nos está diciendo por acá, nos está diciendo que listo, ustedes se van a traer los datos y que él no sabe qué tipo de datos es, pero TypeScript no nos los va a entender. Entonces, para que él nos entienda cuáles son los datos que nosotros necesitamos, vamos a colocarle aquí en el get, vamos a colocarle algo que se llama usuario. Este usuario es una interface que nosotros explicamos ya en videos anteriores para qué sirve la interface, porque esto es de herencia de Java. Entonces, en este caso va a ser la interface del TypeScript y lo que le vamos a decir a él son qué tipos de datos nosotros necesitamos de cada posición de estos. Como yo les dije, yo voy a utilizar estos datos, o sea, van a ser estos 4 datos, los 4 primeros hasta email, vamos a hacer la interface de ello. Entonces, para eso vamos aquí a generar una interface. Vamos a generar una interface que se llame user. Bueno, user no, porque la tenemos es como usuario. Usuario. O sea, este usuario de acá va a ser el mismo usuario que tiene aquí arriba. Así se va a llamar nuestra interface. En el momento que él nos cree la interface, como estamos utilizando eso en el padre, pues por aquí apareció algo que se llama usuario.ts, que es nuestra interface. Vamos a darle en usuario.ts, aquí apareció. Y ahora vamos a decirle acá cuáles son los datos que vamos a usar. Entonces vamos a usar el ID, vamos a usar el name, que es el name, es de tipo string. Vamos a usar lo que es el username, y este username es de tipo string. Y vamos a usar el email, que es de tipo string. Fíjese que ya le estamos diciendo cuáles son los datos que yo voy a manejar, que son estos 4. Si por X razón ustedes quieren manejar también lo que es la dirección con estos datos, pues como eso es una lista sobre lista, nosotros le podemos decir que esos datos que nosotros vamos a manejar, en este caso, le vamos a decir, pero es con llave. Y la llave nos está diciendo que eso es otra lista que viene por dentro. Y aquí vamos a utilizar lo que es la dirección. Y le vamos a decir aquí un string. Y luego, ¿qué viene? Luego viene lo que es una suite.
¿Y de qué es? Es un string. Y así como yo estoy haciendo, pues ustedes utilizan el resto de datos que se necesitan, porque acá está la dirección. Fíjense que después vendría de la dirección, vendría geo, y luego vendría teléfono y website, y bueno, los otros datos que están ahí. Pero estos no nos interesan, ¿cierto? Solamente les está enseñando cómo se construye la interface. Necesitamos esos 4 datos, entonces ya le vamos a decir que sí, que listo. Voy a darle X porque ya no lo necesito. Y ahora aquí en usuario me dice que no encuentra. ¿Qué no encuentra? No encuentra el archivo usuario TS. Entonces vamos a darle en el bombillito y lo vamos a importar. Ya se nos quitó el error y por aquí ya no lo importó. Ya teniendo eso, ahora le tenemos que decir listo. Ya no lo puedo construir el array de forma normal, porque nos va a decir que ese array estaría mal construido porque lo vamos a sacar de una interface. Entonces aquí le voy a decir usuarios y le voy a decir que me maneje el array de usuario, o sea, el interface. Utilíceme la interface para manejarme ese array que yo tengo ahí. En este caso, ¿qué le vamos a decir? Ese usuario viene de esta forma y le vamos a decir que el array me lo arranque en blanco. O sea, vamos a utilizar el interface como un array, porque de eso es que se trata, y vamos a decirle que el array arranque en blanco. Ya teniendo esto, acabamos por el momento de hacer nuestro planteamiento de los datos en el padre, que ya lo tendríamos quieto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a llamar nuestro módulo que tenemos actualmente del hijo, pero lo vamos a llamar del padre. Entonces nos regresamos a componente TS y ese componente TS se supone que pasa a appComponentHTML, que es el mismo del padre. Y aquí vamos a llamar el componente del hijo. Vamos a abrir el hijo, vamos a mirar qué nombre tiene el selector del hijo, se llamaría AppUser. Entonces nos vamos nuevamente al HTML, pero del padre, y le voy a decir que me llame el componente del hijo. Entonces vamos a decirle que sí, ya guardé, no tengo aquí 1 ni 2, o sea que ya está guardado. Vamos a arrancar el servidor. Vamos a esperar que el servidor arranque. Miren cómo se hace, ¿no? Para consumir los datos del padre. Bueno, aquí ya nos cargó, ahora sí, dice que la compilación está completa. Nos vamos a ir ahora al archivo de localhost 4200 y ahí nos dice user word. Eso significa que ya nos está cargando el componente hijo. Si nosotros miramos el componente hijo, por acá, nos dice que eso es lo que está apareciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesito que del componente que estamos cargando actualmente, del componente padre, vamos a hacer un llamado a ng, pero este que dice for. Y aquí por dentro le voy a decir, bueno, nosotros vamos a enviarle al hijo unos datos. ¿Cuáles son esos datos que le vamos a enviar? Le vamos a enviar los datos que están guardados en el array del papá, que es el que se trae de este URL. Entonces aquí voy a colocar usuarios. Si ustedes se dan cuenta, ahora nos debe imprimir varias veces el componente del hijo. O sea, componente sobre componente nos lo va a imprimir varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces nos imprimió el componente. Es como si estuviera llamando una vez el componente, nuevamente nos llama el componente, otro componente, otro. Pero como esto es dinámico, lo que está haciendo es, por cada usuario que está llamando, se está trayendo la información del usuario. Ya teniendo esto, pues yo ya acabé aquí en el papá por el momento. Ahora tendríamos que pasar hacia el hijo para que agarre o sea, él tendría que agarrar estos usuarios que se van a enviar por medio de user. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir ahora para el componente del hijo.